En esta última clase vamos a hablar sobre los distintos mecanismos de desexcitación, tanto los radiantes como los no radiantes, en particular sobre los factores y variables que afectan a la emisión de luz por fluorescencia y fosforescencia y algo sobre dispersión de la luz. La emisión de luz o radiación electromagnética está vinculada a los mecanismos de desexcitación molecular. Es decir, que en primer lugar debe haber ocurrido la absorción de luz y un electrón que absorbió radiación electromagnética haya pasado desde el estado fundamental a un estado excitado. Esto ocurre en aproximadamente 10 a la menos 15 segundos. Luego puede ocurrir la emisión espontánea de luz, emitiéndose un fotón con fase y dirección al azar. Pero también puede ocurrir lo que se conoce como emisión estimulada, que sucede cuando un fotón puede estimular la caída de un electrón desde un nivel superior a otro inferior si tiene una energía igual a la diferencia de energía entre estos dos niveles. En ese caso, se va a emitir un segundo fotón idéntico al que indujo la transición. Esto es el fundamento del láser. Dado que la emisión estimulada produce dos fotones idénticos, a partir de un fotón inicial, se amplifica la luz, que será una luz coherente, es decir, que va a tener una relación de fase definida o constante. Pero para que esto sea posible, es necesario que en el nivel superior haya mayor número de electrones que en el inferior, lo que se conoce como inversión de población. ¿Cómo se puede conseguir esta inversión de población? Se puede conseguir mediante el bombeo de los electrones desde el estado fundamental a un estado excitado. En ciertos materiales con niveles de energía electrónica que son metaestables, en los cuales los electrones tardan un tiempo relativamente largo en desexcitarse por emisión espontánea, favoreciéndose así la acumulación de electrones en el estado excitado. Por ejemplo, el cromo posee un estado excitado metaestable en el que los electrones permanecen aproximadamente un milisegundo antes de desexcitarse por emisión espontánea. Se pueden bombear los electrones del cromo con una lámpara de xenón o con una descarga eléctrica. Luego, estos electrones, que están en un nivel excitado, podrán desexcitarse mediante emisión espontánea hacia otro estado excitado que es metaestable. Allí, los electrones van a permanecer un tiempo determinado, que ya nombramos, favoreciéndose la inversión de población. Luego, algunos de estos electrones van a pasar o volver al estado fundamental emitiendo fotones con una dada frecuencia. Estos electrones, a su vez, estimulan la desexcitación de otros electrones metaestables y de esta manera se van a producir emisión de luz que va a estar amplificada, que va a ser monocromática porque todas van a tener la misma frecuencia o longitud de onda y que además va a ser coherente porque están en fase, en la misma estado de fase.
Otra forma en la cual un átomo o molécula excitado libera su exceso de energía, se relaja su estado fundamental, es emitiendo energía no radiante en forma de calor. En el siguiente esquema se puede observar que ha ocurrido absorción de luz y se ha producido la excitación de un electrón desde el estado basal o fundamental hacia un determinado nivel vibracional del un estado excitado, que en este caso es el S1. La desexcitación de forma no radiante, como dijimos recién, puede ocurrir a través de un mecanismo denominado relajación vibracional, que suele representarse como una flecha ondulada, como se observa en el esquema. Esto ocurre durante las colisiones entre las moléculas excitadas y las moléculas del solvente. Al producirse las colisiones, el exceso de energía vibracional se transfiere a las moléculas de solvente como calor, por lo que esto se refleja en un ligero aumento de la temperatura del medio. Este proceso es tan eficiente que el tiempo de vida promedio de un estado vibracional excitado es de aproximadamente 10 a la menos 15 segundos. También puede ocurrir una desexcitación no radiante entre el nivel vibracional inferior de un estado electrónico excitado y el nivel vibracional superior de otro estado electrónico. Esto último se conoce como conversión interna. Ambos son mecanismos de desexcitación que no emiten energía radiante, es decir, no emiten luz. Otro mecanismo, por supuesto, una vez ocurrida la conversión interna, de ese nivel vibracional superior se puede relajar a nivel vibracional inferior mediante relajación vibracional. Otra forma de desexcitación es la fotólisis, fotodescomposición, proceso en el cual se produce la ruptura de enlaces químicos, la acción de la radiación electromagnética que tenga suficiente energía para producir dicha ruptura. Por último, vamos a hablar de la fluorescencia, la fosforescencia, que son procesos de desexcitación por emisión de luz que ocurren cuando las especies excitadas se relajan al estado fundamental, liberando su exceso de energía en forma de fotones. En el caso de la fluorescencia, la emisión, como se muestra en el gráfico, ocurre desde el menor nivel vibracional del primer estado excitado singulete hacia cualquiera de los estados vibracionales del estado fundamental. Bueno, esto último no se nota mucho en este esquema, lo vamos a ver más adelante en otro diagrama, donde se puede observar mejor, ¿sí? Entonces, repitiendo, la fluorescencia, que la vamos a simbolizar con la letra F, es emisión de radiación desde el menor nivel vibracional del primer estado singulete hacia cualquiera de los estados vibracionales del estado fundamental. Recordemos que la transición permitida durante la absorción de luz es hacia el estado excitado singulete. Una vez allí, ocurrirá un rápido retorno al estado fundamental, siendo el tiempo de vida en el menor nivel vibracional del primer estado excitado singulete de entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 9 segundos. Debido a que ha perdido energía mediante procesos no radiantes, la radiación electromagnética emitida, o sea, la luz emitida por fluorescencia, tiene menor energía que la que tenía la luz absorbida. Por lo tanto, la frecuencia de la luz emitida será menor que la frecuencia de la luz absorbida. Recordando
la relación inversa entre frecuencia y longitud de onda, por lo tanto, la longitud de onda de la radiación emitida será mayor que la longitud de onda de la radiación absorbida. Ya se vio que cuando ocurre la absorción de luz, está prohibida la transición desde un estado singulete a un estado triplete excitado debido a que eso implicaría un cambio en la multiplicidad de spin. Pero cuando dos estados excitados con distinta multiplicidad de spin tienen energías similares, puede ocurrir el entrecruzamiento entre sistemas. Este es un proceso no radiante en el cual hay relajación desde un nivel vibracional inferior del estado singulete excitado hacia un nivel vibracional superior del estado triplete. Como se observa en el esquema, igual que en el caso de la conversión interna, el entrecruzamiento entre sistemas tendrá mayor probabilidad de ocurrir cuando haya solapamiento de los niveles vibracionales involucrados. Luego, habrá relajación vibracional hasta el menor nivel vibracional del primer estado excitado triplete y la emisión de luz desde allí hacia cualquier nivel vibracional del estado fundamental se conoce como fosforescencia. Se simboliza con la letra E mayúscula. Por lo tanto, entonces, la fosforescencia será la emisión de radiación desde el menor nivel vibracional del primer estado excitado triplete hacia cualquier nivel vibracional del estado fundamental. El tiempo de vida en este estado triplete excitado es de alrededor de 10 a la menos 3 segundos, un milisegundo. Debido a que ha habido pérdida de energía no radiante, el entrecruzamiento de sistemas y la relajación vibracional, la frecuencia de la luz emitida por fosforescencia será menor que la frecuencia de la luz que se emite por fosforescencia y, por supuesto, a su vez, menores que la frecuencia de la luz absorbida. Y habrá una relación inversa en el caso de las longitudes de onda. El diagrama de Jablonski es un diagrama parcial de los niveles de energía para una molécula fotoluminiscente típica, es decir, la que normalmente está en el estado singulete. La línea horizontal gruesa, la que estoy marcando, en la parte inferior del diagrama, representa la energía del estado fundamental de la molécula. A temperatura ambiente, este estado representa la energía de la mayor parte de las moléculas de una solución. El resto de las líneas gruesas, como las que estoy marcando en este momento, representan los niveles de energía de los estados vibracionales fundamentales de los estados electrónicos excitados. Las dos de la izquierda representan los estados electrónicos singuletes excitados primero, sea S1, y segundo, S2. La de la derecha representa la energía del primer estado electrónico excitado triplete T1. Esta energía, la del T1, es menor que la energía correspondiente al S1. Las rectas horizontales finas representan los distintos niveles de energía vibracionales de cada estado electrónico. La transición de absorción de luz, representada por las flechas rojas, ocurre desde el estado fundamental electrónico S0
hacia varios niveles vibracionales de estados electrónicos excitados, singuletes, S1, S2, siempre y cuando la probabilidad de la transición sea distinta de cero. Es importante destacar que no se observa la transición de absorción desde S0 a T1, ya que esto implicaría un cambio de multiplicidad, lo que tiene baja probabilidad de ocurrir y se conoce como transición prohibida. Una vez las moléculas excitadas, ya sea en S2 o en S1, pierden energía rápidamente, energía vibracional, y se relajan hacia el nivel vibracional fundamental del estado electrónico correspondiente, por relajación vibracional, que está representada por estas flechas onduladas negras. Puede ocurrir conversión interna desde un nivel inferior, vibracional inferior de un estado singulete excitado hacia un nivel vibracional de otro estado singulete excitado de menor energía que el anterior. Ya habíamos hablado sobre esto y comentamos que esto va a ser más probable de ocurrir cuanto mayor sea el solapamiento de los estados vibracionales que intervienen y que tengan energías similares. Luego podrá ocurrir relajación vibracional desde este estado vibracional superior hasta el estado vibracional de menor energía del estado S1, como se observa en la figura. Y desde allí podrá ocurrir emisión de luz como fluorescencia. Recordemos que esto va a ocurrir a una frecuencia o longitud de onda de emisión determinada. Y va desde el menor estado vibracional del nivel S1 hacia cualquiera de los estados vibracionales del S0. Luego, desde los distintos vibracionales, se puede llegar al estado vibracional menor del estado fundamental a través de relajación vibracional. Lo otro que puede ocurrir es el intercruzamiento entre sistemas, desde el S1 al T1. Y nuevamente, esto va a tener mayor probabilidad de ocurrir si hay solapamiento de los niveles vibracionales intervinientes que tengan energías similares. Desde un nivel vibracional superior del T1 se puede pasar al menor nivel vibracional del mismo a través de relajación vibracional y desde allí ocurrir emisión de luz por fosforescencia hasta cualquier nivel vibracional del estado S0. De esta manera, luego podrán, mediante relajación vibracional, llegarse al nivel vibracional inferior del estado fundamental. Este esquema pretende simplificar, o sea, representar de una manera simplificada todas las posibles maneras de desexcitación o desactivación que ocurren luego de haberse absorbido la luz. Dado que la velocidad de absorción de un fotón es muy alta, del orden de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 segundos, y que la relajación vibracional es muy rápida, y eso hace que el tiempo de vida media de una molécula excitada en forma vibracional sea de 10 a la menos 12 segundos o menos, y que además, por otra parte, la emisión fluorescente tiene lugar a una velocidad significativamente menor, generalmente de 10 a la menos 9 segundos o más. Esto permite que una macromolécula, por ejemplo, en ese tiempo pueda experimentar reorientación o movimiento. Y eso hace posible obtener información justamente sobre el movimiento de la macromolécula.
El camino más propicio hacia el estado fundamental es el que reduce al mínimo el tiempo de vida del estado excitado. Por lo tanto, si la desactivación por fluorescencia es más rápida que los procesos no radiantes, se va a observar fluorescencia. En cambio, si un proceso no radiante es más veloz, no se va a observar fluorescencia o será menos intensa. Por eso, la emisión por fluorescencia está limitada a sistemas con características estructurales y ambientales que hacen que la velocidad de los procesos no radiantes disminuya hasta el punto en el que la emisión pueda competir cinéticamente con ellos. Por ejemplo, cuanto mayor sea el solapamiento entre el estado basal y el excitado, mayor va a ser la posibilidad de conversión interna. Esto tiene que ver con la rigidez estructural de las moléculas, y aquellas que presenten cierta rigidez, que tengan anillos aromáticos y sobre todo un sistema de anillos, presenten estados basales y excitados relativamente separados, mientras que la falta de rigidez de una molécula puede causar un aumento de la velocidad de conversión interna y el correspondiente aumento en la probabilidad de desexcitación no radiante. El entrecruzamiento entre sistemas es un proceso en el que hay un cruce entre estados electrónicos de distinta multiplicidad. El más común es desde el S1 al T1. Al igual que pasaba con la conversión interna, la probabilidad de que ocurra el entrecruzamiento entre sistemas aumenta si los niveles vibracionales de ambos estados se superponen. En la figura se muestra el nivel vibracional más bajo del S1 se superpone con uno de los niveles vibracionales superiores del T1. Por otra parte, la probabilidad de transición por emisión fosforescente disminuye a medida que aumenta el tiempo de vida en el estado T1, que es mayor o igual a 1 milisegundo. Por lo tanto, el tiempo de vida promedio en el estado triplete excitado respecto a la emisión es grande. La emisión causada por una transición de este tipo puede permanecer durante algún tiempo después que la irradiación se haya interrumpido. Es por eso que los materiales fosforescentes brillan por un tiempo en la oscuridad. Debido a que la competencia con los procesos no radiactivos es importante, la fosforescencia se observa más comúnmente a bajas temperaturas, en medios viscosos o al aplicar técnicas que protegen el estado triplete. El entrecruzamiento entre sistemas es más probable en moléculas que contienen átomos pesados, como el yodo o el bromo. La interacción spin-orbital aumenta en presencia de dichos átomos, favoreciendo el cambio de spin. La presencia de especies paramagnéticas en la solución, como por ejemplo el oxígeno molecular, también favorece el entrecruzamiento entre sistemas y por lo tanto favorece la emisión por fluorescencia. Así como en una clase anterior vimos cómo se armaba un espectro de absorción, vamos a ver cómo resulta el espectro de emisión. Recordemos que cuando veíamos la absorción, en este caso tenemos un ejemplo en donde hay absorción desde el nivel vibracional 0 del estado S0, hacia los niveles vibracionales 0', 1' y 2' del S1. Y cuando construíamos el espectro de absorción o excitación, obteníamos este tipo de gráfico. ¿Qué va a pasar entonces con la emisión? Recordemos que el electrón en estado excitado va a permanecer allí un tiempo muy corto y en primer lugar lo que va a ocurrir es una relajación vibracional desde los niveles vibracionales
2' y 1' del S1 al nivel vibracional 0' del S1. Luego, desde allí, se podrá emitir fluorescencia desde el nivel 0' vibracional del S1 hasta los niveles vibracionales 0, 1 y 2 del estado fundamental. Y nuevamente vemos que podemos considerar que el espectro de emisión prácticamente es una imagen especular del de absorción. La emisión de fluorescencia puede ser ocasionada por la excitación de la molécula que se encuentra en fase gaseosa o en solución. En el caso de que la radiación absorbida sea emitida sin cambio en la longitud de onda, es decir, tenga la misma energía, como en este caso, esta radiación se conoce como radiación de resonancia o resonancia fluorescente. Y dado que las diferencias de energía entre los estados vibracionales es aproximadamente la misma tanto para el estado fundamental como para el excitado, el espectro de excitación y el de emisión de un compuesto pueden aparecer como una imagen especular, uno del otro, con una superposición que ocurre en la línea de resonancia. Esto generalmente ocurre cuando el fluoróforo se encuentra en fase gaseosa. En cambio, cuando estamos en solución, hay que tener en cuenta que el tiempo de vida de los estados vibracionales excitados es del orden del 10 a la menos 15 segundos, que es mucho menor que la vida de los estados electrónicos excitados, que es de alrededor de 10 a la menos 8 segundos. Por lo tanto, la relajación vibracional generalmente ocurrirá antes que la relajación electrónica. Y esto es muy importante en el caso de que el fluoróforo se encuentre en solución debido a la relajación por los choques con el solvente. Y como consecuencia, la energía de la luz emitida será menor que la de la luz absorbida por una cantidad igual a la energía vibracional de excitación. Por lo tanto, la luz emitida tendrá una frecuencia más baja y una longitud de onda más alta que la de la luz absorbida. Este corrimiento de la longitud de onda se conoce como desplazamiento o corrimiento de Stokes. Este corrimiento de Stokes es más importante para fluoróforos polares disueltos en solventes polares debido a las interacciones entre el fluoróforo y su entorno, como podemos ver estos ejemplos, en donde podemos ver que el corrimiento de Stokes es más importante en el caso del sulfato de quinina disuelto en una solución de ácido sulfúrico, mientras que es muy pequeño en el caso del perileno disuelto en benceno. Esto permite, por ejemplo, estudiar la desnaturalización de una proteína mediante el seguimiento de los espectros de excitación y de emisión de los residuos de triptofano. Podemos observar aquí el espectro de excitación o absorción, el de emisión de fluorescencia cuando la proteína se encuentra nativa y cuando se encuentra desnaturalizada. Vemos que cuando la proteína está desnaturalizada hay un mayor corrimiento hacia longitudes de ondas más hacia el rojo. Esto se debe a la exposición de los residuos de triptofano a la fase acuosa. Como ya se dijo, tanto el entorno como la estructura molecular van a determinar si una sustancia va a emitir radiación electromagnética o no. Estos factores también van a determinar la intensidad de la emisión si es que ésta tiene lugar. Ya que el camino más probable hacia el estado fundamental es el que minimiza el tiempo de vida media del estado excitado, si la desexcitación por emisión radiante tiene mayor velocidad respecto a la desactivación por procesos no radiantes, entonces se va a observar emisión de luz, ya sea como fluorescencia o como fosforescencia. Pero si sucede lo contrario, es decir,
son más veloces los procesos no radiantes, entonces no ocurrirá emisión de luz o será menos intensa. Ya hemos visto antes que hay muchos procesos de desexcitación o desactivación no radiantes que van a competir con la emisión de radiación de luz. Una manera de poder evaluar esta competencia es a través de la definición del rendimiento cuántico o eficacia cuántica de la fluorescencia o fosforescencia según corresponda, que es la relación entre la cantidad de moléculas que manifiestan luminiscencia y el número total de moléculas excitadas. En este caso particular, hablamos de rendimiento cuántico de la fluorescencia, por lo tanto, entonces lo definimos como el cociente entre el número de fotones emitidos por fluorescencia dividido el número de fotones absorbidos. Ahora, dijimos que había un montón de procesos no radiantes que van a competir con la emisión de fluorescencia. Entonces vamos a recordar cuáles son estos y de qué dependen. Vamos a comenzar con la conversión interna, que recordemos que es un cruce entre dos estados de la misma multiplicidad de spin, singulete-singulete o triplete-triplete, en los cuales la molécula pasa a un estado electrónico de menor energía sin emitir radiación, es decir, emitiendo energía como calor. Y este proceso es muy eficaz si dos niveles de energía electrónicos están lo suficientemente próximos para que se traslapen los niveles vibracionales que tienen idénticas energías potenciales. Por lo general, es más probable la conversión interna a través de niveles vibracionales traslapados que la pérdida de energía por fluorescencia a partir de un estado excitado superior. Es por eso que la molécula excitada pasa de un estado electrónico superior, estado electrónico excitado superior, al estado vibracional más bajo del estado electrónico excitado más bajo mediante una serie de relajaciones vibracionales, una conversión interna y relajaciones posteriores. Y desde allí se emitiría la fluorescencia. Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad del proceso de conversión interna? Va a depender de una constante de velocidad a la que llamaremos K sub Ci y de la concentración que tengamos de especies que se encuentren en el estado electrónico excitado. La desexcitación de un estado electrónico excitado puede ocurrir mediante la interacción con otros solutos. A este tipo de proceso se lo conoce como extinción o quenching en inglés de la fluorescencia y lo representamos con la letra Q mayúscula. En este tipo de proceso lo que ocurre, en el caso particular de que el quenching sea dinámico, es que hay choques entre las moléculas que se encuentran en estado excitado con estos solutos, a lo que vamos a llamar quencher o extintores, dando como conclusión que la molécula vuelve a su estado fundamental con liberación de calor, es decir, con liberación de energía no radiante. La velocidad del quenching se va a obtener como el producto de la constante de velocidad del quenching por la concentración de moléculas en el estado excitado por la concentración del quencher. Si la concentración del quencher es mucho más grande que la concentración de moléculas en estado excitado, podemos considerar que la concentración del quencher es prácticamente constante e incorporarla a la constante de quenching, quedando de esta manera determinada la velocidad del proceso de quenching como el producto de una constante de velocidad aparente por la concentración de moléculas en el estado excitado. En este tipo de procesos, para disminuir el efecto de estos choques, conviene trabajar a bajas temperaturas y a altas viscosidades porque de esa manera se van a reducir el número de colisiones.
Otro proceso de desactivación no radiante, del cual ya hablamos, es el entrecruzamiento entre sistemas. Como en el caso de la conversión interna, la probabilidad de que ocurra aumenta si los niveles vibracionales de los dos estados involucrados, el singulete y el triplete excitado, se superponen. Las condiciones que favorezcan el intercruzamiento entre sistemas van a conducir a una disminución de la fluorescencia. En este caso, la velocidad con la que ocurre el intercruzamiento entre sistemas será igual al producto de una constante de velocidad por la concentración de especies en el estado excitado. Por último, vamos a hablar de la fluorescencia, que en este caso es una manera de desactivación emitiendo radiación electromagnética, y la velocidad a la cual se produce va a ser igual al producto de una constante del proceso de fluorescencia por la concentración de moléculas en el estado excitado. Recordemos que en esta ocasión la desactivación ocurre con emisión de luz que tiene una frecuencia o longitud de onda determinada. Si retomamos el concepto de rendimiento cuántico, vamos a ver que lo vamos a poder reemplazar por el cociente entre la velocidad a la que ocurre la emisión de fluorescencia dividido la suma de todos los procesos radiantes y no radiantes que ocurren. Igual lo podemos resumir, en lugar de utilizar velocidades, utilizar constantes de velocidades, y por último podemos unir a todas las constantes de velocidad de los procesos no radiantes, donde I sería el iésimo proceso no radiante. Siguiendo con las definiciones, la suma de la constante de velocidad de emisión de fluorescencia más la sumatoria de todas las constantes de velocidad de los procesos no radiantes se conoce como constante de despoblamiento K sub D. En resumen, podemos ver que toda condición, efecto que aumente la velocidad de emisión de fluorescencia respecto de las velocidades de los restantes procesos radiantes, va a favorecer el fenómeno de fluorescencia. Todo lo contrario, toda condición o factor que disminuya la velocidad de emisión de fluorescencia respecto de las velocidades de los procesos no radiantes va a redundar en una disminución de la fluorescencia. Podemos definir la velocidad de despoblamiento como el cambio de la concentración de moléculas en el estado excitado respecto del diferencial de tiempo. Y podemos decir que sigue una cinética de primer orden, donde E sub D va a ser igual al producto entre la constante de despoblamiento que definimos antes por la concentración de moléculas en el estado excitado. Y si sigue una cinética de primer orden, podemos decir que la concentración de moléculas en el estado excitado a cualquier tiempo va a ser igual a la concentración de moléculas en el estado excitado en el tiempo cero por a la menos constante de despoblamiento por el tiempo. En el caso particular que la concentración de moléculas en el estado excitado sea igual la concentración de moléculas en el estado excitado en el tiempo inicial dividido el número E, el tiempo correspondiente se conoce como tiempo de vida del estado excitado, tau sub F, que es el tiempo promedio en el que un fluoróforo pasa en el estado excitado, se queda en el estado excitado antes de volver al estado basal por cualquiera de las vías que estuvimos comentando anteriormente. Así como una sustancia que absorbía luz la llamábamos cromóforo, una sustancia que emite luz por fluorescencia se la conoce como fluoróforo. Este tiempo de vida se puede medir y su medición brinda información de los procesos de desactivación, ya sea por colisiones, por transferencia de energía
y también brinda información de las reacciones de los estados excitados. La medición del tiempo de vida puede realizarse utilizando el enfoque del dominio del tiempo. En este caso, se utiliza una fuente pulsada, es decir, pulsos de fotones bien separados en decenas de microsegundos y relativamente largos, o sea, en decenas de nanosegundos. Y luego se mide el decaimiento de la fluorescencia en el tiempo. También se puede medir el tiempo de vida utilizando el enfoque del dominio de la frecuencia. En este caso, a diferencia del anterior, se utiliza una fuente modulada de manera sinusoidal y lo que se mide luego es el desfase y la desmodulación de la emisión de fluorescencia respecto a la onda de excitación, y de allí se obtiene información respecto del tiempo de vida. Vamos a definir también el tiempo de vida natural, que es la inversa de la constante de velocidad de emisión de fluorescencia, y ese tiempo de vida natural corresponde al tiempo en el estado excitado en ausencia de procesos no radiantes, es decir, si solo lo que ocurriera es la desactivación por emisión de fluorescencia. Este tiempo se puede calcular. En conclusión, podemos definir entonces al rendimiento cuántico como el cociente entre la constante de emisión de fluorescencia, constante de velocidad de emisión de fluorescencia K sub F, dividido la constante de despoblamiento, o lo que es lo mismo como el cociente entre el tiempo de vida y el tiempo de vida natural. ¿Cuáles son los factores que afectan la ocurrencia de fluorescencia o fosforescencia o la intensidad de las mismas? En primer lugar, vamos a hablar de la estructura molecular. La fluorescencia más intensa es la de los compuestos que contienen grupos funcionales aromáticos, con transiciones pi a pi asterisco de baja energía. Esto es debido a que los tiempos de vida media son más cortos y por lo tanto la constante de velocidad de fluorescencia es mayor. Y además porque hay menor probabilidad de que ocurra un cruzamiento entre sistemas, debido a que la diferencia de energía entre los estados singulete y triplete es mayor y que el acoplamiento spin-órbita es menos probable. Los compuestos aromáticos presentan un aumento del rendimiento cuántico cuando mayor sea el número de anillos que poseen y mayor sea el grado de condensación. Por otra parte, existen compuestos que presentan fluorescencia que contienen grupos carbonilos en estructuras alifáticas y alicíclicas o con estructuras con dobles enlaces altamente conjugados. Otro factor importante es la sustitución o sustituciones que tenga el anillo aromático. Esto produce cambios en las longitudes de onda máximas de excitación y emisión y en el rendimiento cuántico. En el caso de que la sustitución tenga carácter donor de electrones, va a haber aumento de fluorescencia, mientras que cuando tenga carácter aceptor de electrones, va a haber disminución de fluorescencia. Otro de los factores a tener en cuenta es la rigidez estructural. El aumento de rigidez de la molécula causa el aumento del rendimiento cuántico de fluorescencia. Es el caso, como se ve en estos ejemplos, entre el fluoreno y el bifenilo. Mientras que el fluoreno es una sustancia fluorescente, es decir, un fluoróforo, el bifenilo no lo es. Lo mismo ocurre si comparamos a la fluoresceína con la fenoftaleína. Vemos que sus estructuras son muy similares, pero el aumento de rigidez de la fluoresceína hace que ésta sea fluorescente, mientras que la fenoftaleína no. La falta de rigidez de una molécula causa un aumento de la velocidad de conversión interna y el correspondiente aumento de la probabilidad de desexcitación sin emisión de radiación. Otro de los factores son la temperatura y la viscosidad del solvente. Si hay aumento de temperatura o disminución de la viscosidad, hay una disminución del rendimiento cuántico.
porque en esas condiciones aumentan las frecuencias de colisiones y esto a su vez aumenta la probabilidad de desactivación por quenching. También es importante tener en cuenta que los solventes que contienen átomos pesados desfavorecen la fluorescencia y favorecen la fosforescencia, como el caso del tetrabromuro de carbono. El efecto es similar al que se observa cuando se introducen átomos pesados en la estructura aromática. Hay un aumento de la velocidad de entrecruzamiento entre sistemas, lo que va a desfavorecer la desactivación por emisión de fluorescencia y va a favorecer la desactivación por emisión de fosforescencia. El pH tiene importancia en el caso de los compuestos aromáticos que contengan sustituyentes ácidos básicos que dan espectros diferentes según la especie esté ionizada o no ionizada. En general, tanto la longitud de onda máxima de emisión como la intensidad de fluorescencia son diferentes en las formas protonadas y no protonadas. En el eje gráfico vemos un ejemplo de lo que ocurre con la intensidad de fluorescencia del acetilatraceno a distintos pHs. Otro factor de importancia es la polaridad del solvente. En general, cuando se tiene al fluoróforo disuelto en solventes polares, hay corrimiento hacia la zona roja del espectro, mientras que cuando está disuelto en solventes no polares, hay un corrimiento hacia la banda azul. Vamos a ver el ejemplo del ácido 1-metiamino-naftalen 5-sulfónico, conocido como DNS, en distintos solventes. Se puede ver en el gráfico cómo el espectro de absorción o excitación del DNS en hexano y en N-butanol no tiene demasiada diferencia. Sin embargo, los espectros de emisión cambian mucho. La longitud de onda máxima de emisión, como vemos, a la menor longitud de onda máxima es en presencia del solvente hexano y se va corriendo hacia el rojo porque aumenta la polaridad del solvente, o sea, pasamos de tenerlo disuelto en hexano, ciclohexano, tolueno, acetato de etilo y butanol. ¿Cómo se mide la fluorescencia? Los instrumentos que se utilizan para medir fluorescencia son los fluorómetros y los espectrofluorómetros. Los componentes de estos equipos son muy similares a los que se describieron para los fotómetros y espectrofotómetros de absorción. Dado que la magnitud de la señal de salida es directamente proporcional a la potencia de la fuente de la radiación, se usan fuentes más intensas que las que se emplean en las mediciones de absorción. Se suelen utilizar lámparas de arco de xenón. También se pueden utilizar distintos tipos de rayos láser como fuentes de excitación. Esta luz policromática pasa a través de un selector de longitud de ondas de excitación conocido como monocromador o filtro, que transmite la radiación que causa la fluorescencia, pero excluye o limita la radiación de la longitud de onda de emisión de fluorescencia. La fluorescencia se propaga desde la muestra en todas direcciones, pero se mide la que forma un ángulo recto con el haz de excitación. Esto reduce al mínimo las contribuciones de la dispersión de la luz y de la radiación intensa de la fuente. La radiación emitida atraviesa un selector de longitud de ondas de emisión que aísla la emisión de fluorescencia. Esta radiación es transformada por un detector en una señal eléctrica que se puede medir. ¿Cómo va a depender la intensidad de la fluorescencia de la concentración del fluoróforo?
Según la ley de Amber-Beer, recordemos que la intensidad de la luz transmitida es igual a la intensidad de la luz incidente por 10 elevado a la menos el coeficiente de extinción molar por la concentración por el camino óptico. Tambi'én recordemos que en lugar de trabajar con intensidad, podemos trabajar con número de fotones a los que simbolizamos con I'. Entonces ahora podemos reescribir la ley de Amber-Beer como número de fotones transmitidos igual al número de fotones incidentes por 10 a la menos epsilon LC. Y también podemos transformar la base en 10 en base N. Y nos queda la expresión que vemos en esta diapositiva. Debido a que el número de fotones absorbidos es la diferencia entre el número de fotones incidentes menos los transmitidos, y reemplazando el número de fotones transmitidos por la expresión de la diapositiva anterior, podemos llegar a la conclusión que el número de fotones absorbidos es igual al producto del número de fotones incidentes por 1 menos C a la menos 2,303 por el coeficiente de extinción molar, paso óptico y concentración. Recordando que el número E elevado a n a la x se puede transformar en un desarrollo en serie, podemos reemplazar a E a la menos 2,303 por epsilon LC como igual a 1 menos 2,303 por epsilon LC más las distintas potencias en C cuadrado, cubo, etc. Si trabajamos en soluciones diluidas, solo va a tener importancia la potencia de C elevado a la 1, porque si las soluciones son diluidas, la concentración es baja, la concentración al cuadrado, al cubo, cuarta, etc., van a ser muy pequeñas y esos términos se pueden despreciar. Entonces, reemplazando en la expresión, concluimos que el número de fotones absorbidos es igual al número de fotones incidentes por 2,303 por el coeficiente de extinción molar, por el paso óptico, por la concentración del fluoróforo. Recordando que el rendimiento cuántico de fluorescencia es el cociente entre el número de fotones emitidos por fluorescencia dividido el número de fotones absorbidos, y reemplazando por la expresión anterior, podemos concluir que el número de fotones emitidos por fluorescencia va a ser igual al producto del rendimiento cuántico de fluorescencia por 2,303 por el número de fotones incidentes, por el coeficiente de absortividad molar, por el camino óptico, por la concentración. Y si lo único que modificamos es la concentración, vamos a obtener una relación lineal entre el número de fotones emitidos por fluorescencia y la concentración, lo que es lo mismo obtener una relación lineal entre la intensidad de fluorescencia y la concentración del fluoróforo. Los métodos luminiscentes suelen tener intervalos lineales más amplios que los métodos de absorción. Las curvas de calibración, como la que observamos acá en la diapositiva, son generalmente lineales desde ligeramente por arriba del límite de detección hasta el punto en donde la absorción y por consiguiente el efecto de filtro interno se vuelve importante. La técnica de dispersión dinámica de la luz se es utilizada comúnmente para obtener información del tamaño medio de las partículas. Cuando se tiene un medio homogéneo, como en el caso de las soluciones verdaderas, la emisión de luz se produce en la dirección de propagación de las de luz incidente. Pero cuando hay presencia de partículas de soluto de mayor tamaño que las del solvente o cuando existen fluctuaciones de densidad, parte de la radiación se difracta, dando lugar a opalescencia o turbidez. Recordemos que de este tema ya hablamos cuando hablamos de los coloides y su propensión al efecto Tyndall.
El equipo, el instrumento para medir dispersión de la luz, consta de una fuente que generalmente son láseres, los más comunes son los de helio y neón, y el haz de láser se enfoca en la mitad de la celda que contiene la muestra, que generalmente son partículas suspendidas en un líquido. La celda está rodeada a su vez por un líquido que mantiene la temperatura constante. El índice de refracción de este líquido debe ser comparable con el del medio de dispersión. La muestra debe estar bien dispersa en el medio dispersante, lo que se logra con una agitación suave. También se puede utilizar ultrasonicación. Los solventes deben ser filtrados previamente antes de ser utilizados para evitar que haya partículas de polvo u otros contaminantes que causen también dispersión de la luz. Se debe conocer a priori también los índices de refracción de la fase dispersa y del medio dispersante y debe haber una diferencia entre ellos. La luz dispersada se mide a un ángulo θ respecto de las de luz incidente. En general, lo más común es que se utilice un ángulo de 90 grados. Para soluciones diluidas y para partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda, es decir, cuyo diámetro es menor que 0,05 veces la longitud de onda, la dispersión que ocurre se denomina dispersión Rayleigh. En este tipo de dispersión, el cociente entre la intensidad de la luz dispersada a un determinado ángulo θ respecto de la intensidad de la luz incidente es igual a 8 por pi al cuadrado por el número de partículas por centímetro cúbico que se tienen, por la polarizabilidad al cuadrado, por 1 más el coseno cuadrado de θ, sobre la longitud de onda a la cuarta, por la distancia entre la celda y el detector elevada al cuadrado. Si en lugar de trabajar con número de partículas por centímetros cúbicos trabajamos en concentración en gramos por litro, el cociente toma la forma de 2pi al cuadrado por el índice de refracción del solvente elevado al cuadrado, por 1 más coseno cuadrado de θ, por el cambio del índice de refracción de la solución con respecto al cambio de la concentración de soluto elevado al cuadrado, por la concentración de la solución en gramos por litro por el peso molecular del soluto, dividido la longitud de onda a la cuarta por la distancia entre la celda y el detector al cuadrado por el número de Avogadro. El cambio del índice de refracción de la solución con respecto a la concentración se puede obtener haciendo medidas del índice de refracción de la solución para distintas concentraciones. Si se realiza el pasaje de R al cuadrado y de 1 más coseno cuadrado de θ hacia el otro término de la ecuación, el cociente a la izquierda se conoce como razón Rayleigh y todo lo que está englobado en el globo, valga la redundancia, violeta, se puede considerar constante. Por lo tanto, la razón Rayleigh va a ser igual al producto de una constante por la concentración de la solución por el peso molecular del soluto. De aquí podemos despejar el peso molecular del soluto. Para soluciones que no sean ideales, como es el caso de las macromoléculas, esta igualdad va a llevar a otro término, que es 2 veces el segundo coeficiente de virial por la concentración del soluto. Si las soluciones son diluidas, todos los otros términos de potencias en concentración se pueden despreciar. Y al graficar K por concentración de la solución sobre razón Rayleigh versus concentración de la solución, se obtiene una recta de cuya, ordenado al origen, se puede obtener el peso molecular del soluto y de la pendiente se puede obtener el segundo coeficiente del virial. Para muestras pausi dispersas, ¿qué tipo de promedio es el peso molecular medido por esta técnica? Macroscópicamente, la razón de Rayleigh va a ser igual al producto de la constante por la concentración
una muestra por el peso molecular. Microscópicamente, la razón Rayleigh será la sumatoria de todas las razones Rayleigh correspondiente a muestras con el iésimo peso molecular. Esto lo podemos escribir como la sumatoria en I de K por la concentración de la iésima muestra que tenga un peso molecular I. Si igualamos estas dos expresiones, llegamos a la conclusión que el peso molecular que medimos es igual a la sumatoria en I de la iésima concentración que tenga un iésimo peso molecular dividido la concentración total. Por otra parte, la concentración total es la suma de las concentraciones de cada iésima especie con un dado peso molecular sub I. Y recordando que la concentración la podemos obtener como el cociente de la masa sobre el volumen y reemplazando en la ecuación anterior, llegamos a la conclusión que el peso molecular que medimos corresponde a la sumatoria del producto de las masas de las iésimas especies que tengan un peso molecular I dividido la sumatoria de esas masas. Y esta no es nada más ni nada menos que la definición de peso molecular promedio en peso. Ya cuando estuvieron estudiando los distintos tipos de pesos moleculares promedio, habíamos visto que el peso molecular promedio en peso se podía obtener por medida de dispersión de la luz. Ahora lo hemos comprobado. En esta última diapositiva van a encontrar la bibliografía en la cual me basé para realizar estas presentaciones de PowerPoint.